Antártida es la tierra menos explorada de nuestro planeta. A diferencia del Polo Norte, bajo kilómetros de hielo se extiende un continente entero, más grande que toda Europa. Era un lugar con su propia y vasta historia, ahora cubierta por kilómetros de hielo. Toda esa zona desconocida atrajo mi interés incluso de niño, mirando los mapas que mi padre me mostraba de las expediciones de Roald Amundsen y Robert Falcon Scott. Desvelar los secretos de una bóveda de conocimiento en el polo helado impulsó mi carrera académica. Títulos en geología, biología marina y astrofísica consumieron mi juventud, mientras buscaba cualquier oportunidad de trabajo en cualquier campo relacionado con la Antártida y donde se pudiera financiar la investigación. Pero no era un acólito de la Torre de Marfil. No, aprovechaba cualquier oportunidad para viajar a las tierras nevadas con entusiasmo y logré acumular 4 expediciones de investigación, 2 de ellas propias. Me sentía a gusto allí, como si perteneciera al reino de los blancos. Te cuento todo esto, querido lector, para que entiendas algunos aspectos de quién soy, de por qué hice lo que hice. De por qué tuvieron que morir tantos. Mis habilidades como investigador científico en la Antártida llamaron la atención de alguien, concretamente de la empresa Erskeren. Recibí una solicitud poco convencional para liderar un equipo de investigación en la parte oriental del continente, cerca de las montañas transantárticas. Erskeren había convencido al rector para que me permitiera ir a cambio de una generosa donación a la universidad. Lo extraño de la expedición era que ya estaba en marcha. Debía reemplazar al anterior líder del proyecto, que desapareció. Para quienes no lo sepan, las expediciones requieren meses de planificación y preparación en cuanto a suministros y logística, y la pérdida de alguien como el líder del proyecto era inaudita para no cancelarlo todo. Un representante de Erskeren me dijo que estaban excavando algo, pero no pudo dar más detalles. Que el proyecto se viera obligado a continuar sin interrupciones despertó mucho mi interés, así que acepté sin tener ni idea de lo que estaba aceptando. El misterio era suficiente para mí. Finalmente llegué al lugar en avioneta tras varios retrasos por el mal tiempo. El lugar era un frenesí de actividad, con maquinaria de excavación y trabajadores con cascos de seguridad moviéndose entre edificios prefabricados y una enorme abertura en la montaña cercana. La nieve había azotado el lugar antes de mi aterrizaje, y el entorno parecía rebelarse ante la inoportuna intrusión en su gélido territorio. Un hombre con un abrigo grueso me saludó. Era alto y corpulento, y caminaba con una fuerza que delataba su origen no académico. Doctora Evelyn Mercer. Soy Gregor y le doy la bienvenida en nombre de Erskeren. Le estreché la mano, un apretón intencionadamente ligero, y me indicó con un gesto que lo siguiera hacia una abertura en la montaña. Lo seguí por la entrada a través de la roca congelada, abriéndome paso entre varios trabajadores ocupados en sus tareas con una voz casi monótona. Me detuve un momento para examinar uno de los rostros demacrados que pasaban a mi lado. Había algo perdido en sus ojos, la expresión de haber perdido algo y, sin embargo, no saber qué hacer. Mi atención se centró en seguir a Gregor mientras caminábamos por los túneles que serpenteaban por la montaña. Esto parece una obra en construcción, no una excavación arqueológica, le grité. Este es ciertamente un lugar interesante, doctor Mercer, todo se aclarará pronto, casi estamos en el sitio de excavación, respondió Gregor sin interrumpir el ritmo. Caminamos unos minutos más hasta que finalmente llegamos a otra abertura, y admito que me quedé sin aliento. Lo que vi ante mí fue una caverna de más de 100 metros de ancho y aún más alta. La grandeza de la caverna era imponente, sus paredes se elevaban como cascadas heladas, eternamente congeladas en formaciones en cascada que brillaban con un brillo cristalino. El aire mismo en la caverna estaba cargado de una quietud gélida, y cada aliento se cristalizaba al contacto con la atmósfera gélida. Era como si la esencia misma del invierno hubiera quedado atrapada en los confines de esta inmensa catedral natural, intocada por el mundo exterior. En el corazón de este santuario glacial, un solitario pilar de obsidiana se alzaba desde las entrañas de la tierra, en marcado contraste con la belleza etérea y translúcida de su entorno. La superficie del pilar era tan oscura como el abismo, un vacío en medio del hielo brillante, y parecía absorber toda la luz y el calor, proyectando un aura misteriosa y sobrenatural sobre la vasta cámara. Alrededor de este enigmático monolito negro, las formaciones de hielo parecían doblarse y retorcerse, atrapadas en una danza eterna con el misterioso pilar, como si rindiera homenaje a su presencia.
Estalactitas de hielo colgaban del techo de la caverna como delicados candelabros, con sus dedos helados apuntando hacia abajo en reverencia a la pieza central de obsidiana. La caverna resonaba con el sonido de la respiración, un silencio inquietante, casi reverencial, que envolvía a los visitantes, haciéndoles profundamente conscientes de la profunda soledad de este mundo subterráneo. Las paredes mostraban las cicatrices del tiempo, grabados y tallas creados por la lenta mano de la naturaleza durante milenios. Cada capa de hielo y roca contaba una historia silenciosa del paso del tiempo. Mientras permanecía allí, contemplando la impresionante catedral helada que se extendía ante mí, no pude evitar sentir una abrumadora sensación de inquietud. Este lugar, oculto en lo más profundo de la Antártida, albergaba una presencia que parecía inexplicable. La yuxtaposición del pilar negro con las radiantes formaciones de hielo era a la vez hipnótica y desconcertante. Gregor, quien me había estado guiando a través de este entorno surrealista, habló en voz baja. Dr. Mercer, esta es la razón por la que lo trajimos aquí. El pilar no se parece a nada que hayamos visto antes. Se descubrió después de que señales electromagnéticas inusuales interferieran constantemente con los satélites que pasaban por este lugar. Se enviaron varios equipos, y cada uno se enfrentó a diversos fallos, desde personal hasta averías en el equipo. Finalmente, se descubrió esta caverna que contenía la fuente de la señal, y se envió una expedición formal. Me acerqué al pilar y sentí un leve zumbido que parecía inexplicable para la piedra fría y aparentemente inerte. Al apoyar la mano sobre ella, retrocedí casi al instante. Una sensación de náusea me invadió mientras me tambaleaba hacia atrás. Gregor corrió hacia mí y me sujetó mientras caía. Dr. Mercer, ¿está bien?, exclamó. No puedo explicarlo del todo, pero sentí algo al tocar el pilar. Eran sonidos, una cacofonía de sonidos. Eran confusos, como demasiadas señales de radio llegando a la vez y, sin embargo, todas sonando al mismo tiempo. Perdí el conocimiento antes de tocar el suelo. Desperté poco después en una carpa médica. Gregor estaba sentado cerca de mí y se acercó al ver mis ojos abiertos. Dr. Mercer, ¿está bien? Se desmayó al tocar el pilar y lo trajeron a un centro médico. Tómese un minuto para adaptarse y dígame cómo se siente. Me siento bien, en realidad, dije parpadeando un par de veces. Lo siento mucho, Dr. Mercer, esto nunca había sucedido. Muchas personas han tenido contacto físico con el pilar, pero nadie ha mostrado una reacción antes. Le habría advertido si hubiéramos creído que tal cosa era posible. Pensé en contarle lo que sentí al tocar el obelisco, pero me precaví. Gregor, no quiero ser demasiado directo, pero ¿cuál es tu interés aquí exactamente? Lo siento, Dr. Mercer, no sé qué quiere decir. Me recosté en la camilla y miré hacia arriba. Mencionaste que los satélites estaban siendo alterados. Que yo sepa, Erskeren no posee ni lanzasatélites. Pero los gobiernos sí. Supongo que estás aquí para representar los intereses de algún país en este descubrimiento, ¿no? Pero eso no puede ser cierto, ya que el Tratado Antártico prohíbe específicamente cualquier presencia militar en el continente, ¿verdad? Gregor se detuvo un momento antes de levantarse y dirigirse a la salida de la tienda. Solo puedo decir que estoy aquí para supervisar la seguridad del lugar, nada más. Por favor, descanse, Dr. Mercer, hay mucho que hacer y necesitaremos su ayuda. Asintió y se fue, dejando que el frío del aire antártico inundara la tienda antes de que el sello se cerrara. El aire gélido me golpeó los pulmones y, en lugar de sentirme incómodo, me sentí renovado, como solía sentir aquí. Mientras yacía en la cama, pensé en los sonidos, en las voces, si pudiera etiquetarlo. Lo que hoy no tenía sentido, quizás eran señales que rebotaban desde la atmósfera de aquí abajo. Quizás este obelisco era algún tipo de receptor. Negué con la cabeza, sin dirigirme a nadie. No, sentía como si algo se extendiera, como si algo quisiera salir. Los días siguientes fueron un borrón para mí, ya que trabajé casi sin descanso para determinar qué era exactamente. Incluso estaba excavando, así que empecé revisando lo que tenía. El anterior director del proyecto, el Dr. Khan, quien había desaparecido y era un científico bastante distinguido, dejó en ridículo mi currículum y dejó claro que yo era una opción de respaldo para esta tarea. Pasé casi 2 días solo revisando su trabajo disperso en su tienda. El hombre parecía perder el control a medida que las notas se extendían.
Los escaneos iniciales, el análisis espectrométrico, todo lo que los representantes de Erskine ya me habían dado, se convirtieron lentamente en notas manuscritas y luego en fragmentos literales de papel esparcidos por el área de trabajo. Un científico de su calibre nunca debería haber sido tan profesionalmente descuidado con su trabajo y, sin embargo, allí estaba, disperso frente a mí. No digo que el hombre perdiera el control a la ligera, ya que las notas del Dr. Khan, casi al final, mencionaban términos científicamente absurdos como antediluviano en relación con el obelisco. Señalaba repetidamente que el objeto era increíblemente antiguo, mucho más allá de cualquier explicación geológica o antropológica, citando una datación radiológica errónea. Tras agotar lo que pude encontrar en la tienda del Dr. Khan, establecí mi nuevo hogar en la caverna que contenía el obelisco. Gregor era mi sombra silenciosa. Siempre me observaba, pero rara vez hablaba o comentaba sobre mi trabajo a menos que le hiciera una pregunta. Era impreciso y enigmático, y desconfiaba de él sabiendo que probablemente informaba de todos mis movimientos. Adopté un enfoque diferente al de mi predecesor y, en lugar de centrarme solo en el obelisco, me dediqué a examinar la habitación donde se encontraba. La caverna que lo rodeaba era majestuosa y completamente ilógica para todo conocimiento sobre la formación de montañas y glaciares. Si bien puede haber cavernas, la tectónica y otros movimientos geológicos deberían haber destrozado este lugar hace mucho tiempo, y sin embargo, aquí estaba. Mi primer gran avance fue obtener un escaneo terrestre. Las imágenes de radar iniciales se ajustaban bastante bien al entorno, y parece probable que el Dr. Khan las descartara para centrarse en otros aspectos. Sospechaba que la radiación electromagnética ambiental que emitía el obelisco podría estar interfiriendo, así que solicité un escaneo con el mejor radar de penetración terrestre que Erskine podía ofrecer, y fue mucho mejor de lo que esperaba. El obelisco era solo la cima de una enorme estructura que descendía a través de más de 2 kilómetros de hielo hasta la Tierra, y parecía estar aún más lejos. Simplemente no era posible. Reescaneé. Grité exasperado al técnico que me ayudaba a llamar la atención de Gregor. ¿Qué pasa, Dr. Mercer? Al principio lo ignoré, pues el escáner seguía dando los mismos resultados. Esto no es posible. Puso una mano sobre mi hombro mientras me giraba hacia él. Estos escáneres dicen que hay algo inimaginablemente grande debajo de nosotros. ¿Qué quieres decir? Llevé a Gregor al escáner e intenté explicarle los distintos códigos de colores. Puedes verlo aquí, dije, haciendo un gesto con el dedo, todo esto es una especie de estructura debajo de nosotros ahora mismo. Se extiende por kilómetros. El hombre permaneció en silencio unos instantes antes de responder. ¿Y no es más roca? ¿Estamos en una montaña después de todo? Negué con la cabeza con fuerza. No, míralo otra vez. En esta estructura, de la cual este obelisco es solo la cima, cabrían 3 o 4 Burj Khalifa apilados uno encima del otro. Esto no es una formación natural. Tendré que ceder ante su experiencia, Dr. Mercer. Si tiene razón, entonces necesitamos comprender qué hay debajo de nosotros. Volví a los resultados del escáner. ¿Qué no me estás contando, Gregor? ¿Cómo pudo pasar esto desapercibido? No le oculto nada, Dr. Mercer. No serviría de nada ocultarle nada. Algo se quebró en mi interior. Entonces, dime, ¿qué le pasó al Dr. Khan? ¿Cómo es que uno desaparece así como así? Gregor les indicó al técnico asistente y a algunos otros que fueran a buscar comida, dejándonos a los dos solos en la cámara de hielo. El Dr. Khan empezó a comportarse de forma errática. Imagino que notaron declives similares en su trabajo a través de los registros. No sé por qué, pero empezó a no comer, a no dormir, y su trabajo decayó. Intentamos sacarlo del proyecto, por su bien, pero antes de que pudiéramos meditar con él, se metió en los túneles. Lo buscamos durante días y lo hemos estado haciendo desde entonces, pero nunca lo encontramos ni a él ni a sus restos. ¿No creíste que valía la pena mencionarme esto? Gregor ladeó la cabeza como confundido. Un científico tan brillante como el Dr. Khan siempre tuvo algo de excentricidad. Yo intenté, mantenerlo concentrado, y cuando fue evidente que necesitaba un descanso por su salud, huyó. Esta información no era lo que yo consideraría pertinente para su tarea, aunque ahora se la ofrezco libremente. No hagas eso, no le des tanta importancia a lo que está pasando aquí, le respondí con sarcasmo. ¿Y qué está pasando?
Tenemos un hallazgo sin igual, y acabas de desvelar otra capa de este misterio. Por favor, dime si puedes seguir trabajando. Miré a Gregor por un rato antes de responder. Sí, lo siento, todo esto es mucho. Gregor asintió. En efecto. Por favor, doctor Mercer, descanse un poco por ahora. Mañana podemos explorar este descubrimiento con más detalle. No, estoy bien. Necesito revisar más estas exploraciones. Gregor me miró de arriba a abajo. Está bien, pero si necesito obligarte a descansar, lo haré. Lo ignoré y volví a los escaneos de radar. La estructura de abajo parecía estar hecha del mismo material que el obelisco, y también distorsionaba la imagen clara de las emisiones electromagnéticas. No pude evitar preguntarme quién o qué construiría algo así en un lugar como este. Los días se convirtieron en semanas a medida que continuaba mi exploración, y durante ese tiempo, mi inquietud se agudizó. Los trabajadores que recorrían el yacimiento, excavando y catalogando toda la logística de la expedición, parecían perderse poco a poco en sus tareas, con expresiones vacías, como si sus almas fueran absorbidas por el enigma de la obsidiana. Trabajaban incansablemente, ajenos a las duras condiciones y a su bienestar, como si el obelisco ejerciera un poder inexplicable sobre ellos. Yo también lo sentí. Comencé a tener sueños perturbadores, vívidos e inquietantes, llenos de imágenes de civilizaciones antiguas y fuerzas cósmicas incomprensibles para la humanidad. En estos sueños, el obelisco era un conducto a reinos de otro mundo, un puente entre las estrellas y la Tierra. Despertaba cada mañana con un presentimiento. A medida que profundizaba en los misterios del obelisco, comencé a notar cambios sutiles en la propia caverna. Las estalactitas y las formaciones de hielo comenzaron a moverse, sus delicados candelabros girando y contorsionándose como si estuvieran vivos. Gregor me insistía constantemente para que descansara, pero lo ignoraba. El trabajo era demasiado importante, demasiado absorbente. La estructura bajo la roca se negaba a revelar sus misterios. El hielo era demasiado grueso para cortarlo, y el camino de cualquier equipo que exploraba los diversos corredores del túnel siempre terminaba en un fracaso confuso. Un camino parecía abierto, pero la siguiente vez parecía estar cerrado. Otro equipo reportó haber escuchado voces que los llamaban, solo para encontrar rocas planas y callejones sin salida. Una noche, mientras estaba frente al obelisco tomando lecturas, sentí una atracción, una necesidad irresistible de volver a tocar el pilar negro. Miré a mi alrededor como un niño asustado y vi que Gregor no estaba cerca. Estaba confundido, pues siempre había sido mi sombra, y juraría que solo estaba allí, pero estaba solo. La cámara de hielo parecía reverberar con el zumbido del obelisco. Extendí la mano, temblorosa, y al tocar la superficie de obsidiana, me transporté a un reino de oscuridad absoluta. En ese abismo, volví a oír la cacofonía de voces, pero esta vez eran más claras, más nítidas, ¿o no? Hablaban de civilizaciones antiguas, de seres de más allá de las estrellas, y de un poder capaz de transformar la esencia misma de la realidad. Era como si el obelisco mismo fuera un depósito de conocimiento cósmico, una clave para desvelar los secretos del universo, accesible solo para mí si tan solo, y entonces caminé por un mundo alienígena y rocoso. Sabía que no era la Tierra porque el cielo estaba mal, las estrellas eran todas extrañas. Me tambaleé al ver que el suelo se invertía por encima y por debajo de mí. Había una naturaleza no euclidiana en la topografía que me lanzó en espiral hacia una estrella enfermiza, no moribunda, sino infectada. Arena, estaba en una playa, los océanos se estrellaban a mi alrededor. No eran olas suaves, sino violentas torres primigenias de agua que se estrellaban kilómetros delante de mí. El cielo estaba abrasado mientras los relámpagos chocaban con furia. Miré hacia atrás y vi volcanes que se elevaban al cielo escupiendo fuego y ceniza. Intenté caminar hacia adelante, pero el suelo estaba demasiado caliente, el aire demasiado cargado de dióxido de carbono y metano para sostenerme. Miré por encima del caos y vi una torre, un zigurat que se alzaba. Era la piedra negra del obelisco, pero había una luz que brillaba con fuerza en la cima, emitiendo energía a través de la atmósfera hacia el espacio. Intenté moverme, respirar, y en cambio, morí allí en la arena. Mi respiración me alcanzó cuando mi mano fue apartada. Gregor se estrelló contra mí y me envió volando por el suelo congelado. ¿Qué demonios estaba haciendo, doctor Mercer? Luché por recuperar la compostura. Yo no, ¿dónde estoy?
Estabas ahí parado convulsionando, tuve que ayudarte. ¿Por qué demonios te habrías atrevido a tocar el pilar otra vez? Tenía la mente confusa, no sabía cómo responder. No sé, el obelisco. Simplemente me llamó. Gregor estaba de pie frente a mí. Era un hombre imponente, pero algo brutal se reflejaba en él. Doctor Mercer, usted es el único que sigue llamándolo obelisco, ¿por qué? Me agarré la cabeza con dolor. No, ¿el obelisco, qué? Hablaremos más tarde, te llevaremos a la tienda médica por ahora. Gregor suspiró de mala gana y me levantó del suelo congelado. Pasé los siguientes días en la tienda médica, haciéndome todas las pruebas posibles, pero estaba en perfecto estado de salud. Gregor me observaba aún más de cerca, sentado cerca, no sabía si para consolarme o para controlarme. Me dijo que le había recomendado a Erskeren que me retiraran del proyecto, pero el informe médico limpio los convenció de que me quedaran por ahora. Me pregunto si solo querían observar lo que me sucedía, como si fueran ratas de laboratorio. Lo que vi al tocar el obelisco se repetía una y otra vez en mi cabeza. No podía ser real, pensé, era un sueño, una alucinación por exceso de trabajo, pero no podía quitármelo de encima. Pensé una y otra vez en contarle a alguien lo que había vivido, pero algo siempre me lo impedía. Algo en mi interior me decía que lo guardara en secreto, pues lo que había aprendido era solo para mí. Al final me permitieron regresar a mi trabajo, pero ahora había una valla gruesa alrededor del obelisco para evitar más accidentes similares, como lo expresó Gregor. A medida que los días se convertían en semanas, mi obsesión con el obelisco se intensificaba. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que había más por descubrir, oculto en las profundidades de la gélida caverna. Las visiones oníricas que había experimentado tras tocar el pilar seguían atormentándome, y no podía soltar la imperiosa necesidad de descubrir su significado. Me aislé cada vez más del resto del equipo de investigación. Gregor me vigilaba atentamente, pero percibía su creciente inquietud. Ya no era solo un representante de Erskeren. Ahora era un compañero de prisión del enigma que se había apoderado de todos nosotros. Los trabajadores de la expedición se habían convertido en meros autómatas, impulsados por una fuerza invisible. Sus expresiones vacías eran testimonio de su rendición al obelisco. Una noche, mientras profundizaba en mi investigación, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No pude resistir la urgencia de enfrentarme al obelisco una vez más, de buscar respuestas de la misteriosa entidad que parecía llamarme. La atracción era innegable, una fuerza magnética que me atraía hacia el obelisco de obsidiana. Toqué el obelisco y el mundo a mi alrededor volvió a sumirse en la oscuridad. Esta vez, las visiones fueron más claras y pude comprender las voces que resonaban en el abismo. Hablaban de un mal primordial, una fuerza sobrenatural que había estado prisionera dentro del obelisco durante eones. Ansiaba liberación, ansiaba un conducto para escapar de su gélida prisión. Prometía conocimiento y poder más allá de la comprensión humana. A medida que se desarrollaban las visiones, vi las antiguas civilizaciones que habían adorado a la entidad arcana, realizando horribles rituales y sacrificios para apaciguarla. Vi el auge y la caída de imperios, todo bajo la sombra del pilar negro. La tierra primigenia de la Antártida se desintegró y quedó sometida a su voluntad. Y vi los cataclísmicos eventos que llevaron a la entidad a quedar atrapada, sellada por quienes vislumbraron los horrores que podía desatar. Sentí un terror abrumador, como si la esencia misma de este ser maligno se hubiera infiltrado en mi alma. Buscaba un recipiente, un huésped dispuesto, y me había elegido. Las voces de la visión me susurraban, prometiéndome que yo podría ser la clave para su liberación, que podría ejercer su terrible poder. Me debatía entre el terror y la fascinación, sabiendo que tenía el destino del mundo en mis manos. Las visiones terminaron, y volví a la cámara fría y tenuemente iluminada, con la mano aún apoyada en el obelisco. La voz de Gregor atravesó la niebla de mi mente. «Doctor Mercer, ¿se encuentra bien?» «¿Qué pasó?» Retiré la mano de la superficie de obsidiana y me volví hacia Gregor. Lo vi. Vi lo que había dentro de esta cosa. «¿Quiere salir?» Los ojos de Gregor se abrieron de par en par con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Eso? Dudé un momento, luchando contra la tentación de guardarme el conocimiento. Pero en el fondo, sabía que algo fallaba fundamentalmente en lo que estábamos explorando, y necesitaba ayuda. Vi algo ahí dentro, algo de antes de cualquier comprensión del tiempo, comencé. Ha estado prisionero durante eones y quiere escapar.
Me prometió poder y conocimiento, pero sé que es una trampa. Tenemos que destruirlo antes de que sea demasiado tarde. Gregor asintió con el rostro sombrío. Sospeché que algo andaba terriblemente mal aquí, pero desconocía su gravedad. Erskeren se ha empeñado demasiado en forzar la continuación de este proyecto a pesar de tantos contratiempos y accidentes. No podemos permitir que esto continúe. Necesitamos un plan. Empezamos a idear una estrategia para destruir el obelisco con explosivos mineros, para cortar la conexión entre él y lo que estuviera dentro y que nos había atrapado a todos. Pero cuanto más profundizábamos en nuestro plan, más nos dábamos cuenta de la magnitud del desafío. El poder del obelisco era inmenso y había manipulado sutilmente las mentes de los trabajadores, volviéndolos fervientes protectores del obelisco. Mientras nos preparábamos para cargar la cámara con explosivos, los trabajadores comenzaron a inquietarse. Intuían nuestras intenciones, y sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con un fervor antinatural. Formaron una barricada humana alrededor del obelisco, decididos a protegerlo a toda costa, con sus propias vidas. La situación se volvió tensa a medida que nos enfrentábamos a los trabajadores, conscientes de que debíamos llevar a cabo nuestro plan para evitar que la prisión se extendiera por el mundo. Ninguna palabra de Gregor o mía logró conmover la lealtad que sentían hacia el objeto de obsidiana. No me consideraba un asesino, pero estaba dispuesto a acabar con muchas vidas en ese mismo instante. Este es el pecado que confieso. Mientras nos preparábamos para detonar los explosivos, para poner fin a esta locura, un aullido escalofriante llenó la cámara. Las paredes parecieron temblar cuando el pilar chirrió con una energía verde enfermiza, derribándonos a Gregor y a mí. Fue como si el obelisco mismo hubiera cobrado vida, una forma sombría que se retorcía y se retorcía, desafiando las leyes de la realidad que se rebelaban desesperadamente para contenerlo. Cuando el poder sobrenatural comenzó a manifestarse en la cámara, los trabajadores cayeron de rodillas, con sus voluntades completamente dominadas por la antigua malevolencia que suplicaba a la entidad interior. Fue con el caos de la habitación que me di cuenta de que había perdido el detonador en la explosión de energía. Me apresuré a encontrarlo, pero los trabajadores, absortos, lo habían agarrado. Y habían agarrado a Gregor. El hombre luchó como un león, pero fue abrumado por las manos de los trabajadores, absortos, que lo derribaron. No pude oírlo por la cacofonía de ruido en la cámara de hielo, pero lo vi pronunciar la palabra corre mientras sacaba el detonador en su mano. Contemplando la escena por última vez, corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, atravesando el túnel a toda velocidad, mientras oía y sentía el impacto de la onda expansiva. Se oyó un aullido inhumano mientras el sistema de cuevas se derrumbaba a mi alrededor. Por suerte, llegué al borde de la entrada justo cuando las últimas rocas se desplomaban tras mí. El lugar de trabajo estaba vacío, salvo yo. Todos los trabajadores habían quedado atrapados bajo la roca helada. Ahora estoy solo en el árido desierto de nieve. Estuvimos a punto de desatar algo antiguo y malévolo, y mi querida Antártida, antaño tierra de misterio y descubrimiento, se había convertido en una puerta de entrada a horrores inimaginables. Esta amenaza no ha terminado, solo ha sido enterrada. No irás a hablar de esto en las noticias, incluso si sobrevivo, ya que es poco probable que Erskeren no lo encubra todo. Así pues, dejo este registro para ti, querido lector, un relato de lo que jamás debe permitirse redescubrir. Esta es la última batería de mi celular satelital y la uso para asegurarme de que nadie regrese aquí. En cuanto a mí, el gélido bastión de la Antártida me ha mantenido la mayor parte de mi vida. De una forma u otra, estaré a su merced para sobrevivir o convertirme en parte permanente de la tierra helada.